Buenas tardes a todos y muchas gracias por asistir a este seminario web, esta conferencia. En primer lugar, claro que espero que estén todos sanos y les deseo mucho ánimo para afrontar estos retos humanos y profesionales que se avecinan. Pues voy a hacerlo todo lo posible para presentar la situación y las perspectivas económicas de manera realista, pero siempre teniendo en cuenta que la incertidumbre es mayor que nunca, claro, y que estamos en una situación de información incompleta, podemos decir. Claro que ahora tenemos una mejor estimación de la magnitud del choque en comparación con hace un mes, pero todavía no sabemos cómo se llevará a cabo realmente el desconfinamiento y no debemos prestar importancia a los riesgos de recaída con brotes secundarios potenciales. Pues les presentaré nuestro escenario en forma de U, que llamamos un U-shape escenario, pero también tenemos un escenario que llamamos forma de L, un escenario de protracted crisis, que es aún más severo para la economía mundial, que no es nuestro escenario de referencia hoy, pero y tiene, bueno, es un poco menos probable en este momento, pero lo tenemos que ponerlo en lista de vigilancia porque puede también ocurrir. Pues antes de empezar con las diapositivas y la presentación, me gustaría resumir un poco los mensajes clave. El primer mensaje es que eso va a ser este año la peor recesión mundial desde la Segunda Guerra Mundial. Esperamos una contracción del PIB mundial de menos 3,3%, lo que significa 9 billones, pues 9 trillion, de dólares perdidos. Es como si las economías de Japón y Alemania no funcionaran durante un año. Pues la magnitud del choque es muy grande. Es 2 veces peor en términos de magnitud que en 2009, pero, podremos hablar un poco más de eso, pero es una crisis muy diferente porque esta vez no es una crisis que viene del financiero y que se transmite a la economía real, sino que es una crisis de la economía real primero. Las pérdidas de comercio serán también enormes en términos de comercio mundial, 3,5 billones de dólares. Las insolvencias globales vemos un aumento de 20% en 2020. Y para resumir, lo que vemos es que el choque sobre cada economía durante el confinamiento es entre 30 y 40% de la actividad en confinamiento. Pero, ¿qué hay después del lockdown? ¿Qué hay después del confinamiento? Pensamos que las economías van a funcionar a 70 o 80% de su capacidad durante 2 o 3 trimestres. Pues la vuelta a la actividad normal no va a ser inmediata. Es la razón por la que hablamos de U-shape, porque tiene una forma de U la recuperación. Y el tercer mensaje es que tuvimos políticas públicas que podemos llamar de bazooka, porque son muy poderosas en términos de monetarios y presupuestarios, que van a amortiguar el golpe, seguro, pero no van a evitar la recesión. Y ahora es el tiempo para diseñar políticas eficientes. Pues empezamos reabriendo el mundo. Empezamos con algunas gráficas solo para tener un poco una idea del choque que vemos. Bueno, no voy a comentar cada uno en mucho detalle, pero la idea es que no tenemos todos los detalles del choque. Como sabéis, el PIB de España, de Francia, de Italia, también de los Estados Unidos, va a publicar el miércoles y el jueves, pues tendremos
más información sobre la magnitud del choque el jueves y el miércoles, este miércoles y este jueves. Pero lo que tenemos ahora son los índices de gestores de compras o los PMI. Y vemos que la caída es más enorme que históricamente es la caída más grande. Cuando vemos también la segunda gráfica, el ratio de las existencias de las compañías sobre los nuevos pedidos, vemos que las compañías en el PMI, en el índice, dicen que han acumulado muchas existencias comparado con los números de pedidos, lo que ocurre durante una crisis, como se ve en 2008 y 2009 en la gráfica. Y por último, otro dato muy interesante es el dato del consumo de electricidad, que se ve en la gráfica a la derecha. Frente a los niveles anteriores de la crisis, vemos que hay una reducción entre menos 20% y el menos 30% de consumo de electricidad, lo que muestra que las industrias y muchos servicios se pararon durante este tiempo de confinamiento. Un choque sin precedentes también se ve en otros datos muy interesantes. La venta mensual de coche, claro, porque cuando hay un confinamiento el consumo privado se reduce y el consumo privado de bienes durables se reduce aún más porque la gente no es su prioridad. Y se ve aquí en la gráfica a la izquierda que en todas las regiones del mundo vemos ventas mensuales de coches que se desplomen. Hay también la congestión de tráfico. Eso es un dato interesante para ver que en muchas ciudades el tráfico se ha reducido mucho durante el confinamiento y también tenemos datos alternativos muy interesantes de OpenTable para reservar cenas en restaurantes y vemos que de manera sencilla, vemos que se han reducido las reservaciones del 100%, pues de manera muy brutal en marzo 2020, como ustedes ven en la gráfica a la derecha. Pues eso para mostrar que es un choque sin precedentes, como le he dicho, un choque en el PIB que es 2 veces peor que lo que vimos en 2009. Pero ya hemos visto una respuesta de los políticos, una respuesta que se puede calificar de bazooka. ¿Por qué? Porque antes de la crisis había muchas preguntas a propósito del margen de maniobra de las políticas monetarias y presupuestarias. Estoy seguro de que ustedes han leído a propósito de la BCE o la Fed que no tiene herramientas en su caja para enfrentarse a otra crisis. Pero eso vimos que verdaderamente las políticas fueron más fuertes y fueron muy proactivas, especialmente las políticas monetarias de los bancos centrales, con programas enormes de compra de bonos. Se ve en las hojas de balance de los bancos centrales en la gráfica a la izquierda. Lo más impresionante es lo de la Fed, que hace un QE infinity, pues que no tiene límite a las compras de bonos. Claro que hay el lado monetario, pero hay el lado presupuestario o fiscal. Y eso se ve a la derecha, a la gráfica de la derecha. Vemos en azul lo que es el gasto público directo, las inyecciones directas de gasto en la economía. Y en verde son las garantías del Estado, pues lo que es un poco más, lo que es indirecto, lo que solo ocurre cuando una compañía no puede pagar su crédito, por ejemplo. Pues lo directo es en azul. Y lo que es interesante notar es que
el paquete de alivio o de socorro presupuestario, no sé cómo se puede llamar, pero este paquete en España es de un tamaño un poco menor que otros países de la eurozona y que Japón, por ejemplo. Especialmente este gasto presupuestario directo. Es entre 18 y 23 mil millones de euros en España. En otros países, comparado con el tamaño del PIB, es más grande, como en Francia, por ejemplo, perdón, y en Alemania o en el Reino Unido. Lo que es interesante también ver es que este confinamiento, esta crisis del COVID, es una pausa en la economía global. Es como si los gobiernos hubieran hecho una pausa voluntaria de sus economías. Y pues, cuando hay una pausa de la actividad y pues una pausa de las actividades de las empresas, claro. Y una de las prioridades es pues centrarse en las necesidades de esas empresas. ¿Qué podemos decir en esta diapositiva? Lo primero es que cuando vemos sobre los mercados financieros, vemos que en términos de euros de valor, el petróleo, el gas y las automóviles y piezas han sido los mayores perdedores de la pandemia. En consecuencia, y de acuerdo con los rendimientos del mercado, los mercados de acciones y de crédito consideran esos sectores como los más arriesgados para invertir. Pero hay muchos perdedores en esta crisis. La mayoría de los sectores son perdedores, pero hay algunos sectores que siguen siendo sectores de refugio seguro, de safe haven, con un reajuste de riesgo menos pronunciado que el de sus pares, como la tecnología, por ejemplo. Cuando vemos cómo los gobiernos han reaccionado, es muy interesante ver la gráfica a la derecha, que son datos del Banco Mundial que hemos analizado. Vemos que los países europeos y también otros países, pero una mayoría de países europeos, se han centrado en soportar el empleo. Es el azul más sombrío, employment support. Y eso vemos las diferentes partes de los programas de employment support, de financiamiento de la deuda, de impuestos, alivio de impuestos, etcétera, etcétera. Y es muy interesante ver que para muchos países lo más importante era soportar o aliviar el empleo en las compañías. Pues para resumir un poco nuestro escenario. Es el escenario, como lo llamó el FMI, del gran lockdown, del gran encierro, el doble de lo que costó la crisis financiera mundial de 2009. En la gráfica a la izquierda, pueden ver las diferencias de trayectoria del PIB mundial durante las dos crisis. Y como lo he dicho, la parte de la recuperación lo hacemos con información incompleta porque tenemos que hacer hipótesis y no tenemos un modelo que va a decirnos exactamente cómo los países van a desconfinar, que van a decir cómo las industrias van a desconfinar, etc. Pero lo que vemos es que cuando tenemos un choque tan fuerte, 4 veces más que el punto más bajo visto en 2009, para el T2 2020, como veis a la izquierda, también la recuperación es más fuerte, porque progresivamente los sectores regresan a un nivel que no es normal, pero en nivel que es más alto que durante el desconfinamiento. La normalidad, en nuestra opinión, no volverá antes de 2021 y antes de una vacuna.
Bueno, pues no es, decimos que es una U, claro que es un poco difícil hacer una forma muy particular, pero a la derecha veis las diferentes previsiones. Para el mundo es menos 3,3%. Los Estados Unidos, para América Latina también hay una recesión. En la eurozona, claro que tenemos recesión. En Asia, pues en todas partes del mundo tenemos países en recesión en 2020 y una recuperación bastante fuerte, muy fuerte en 2021. En esa diapositiva intentamos ver un poco cómo los gobiernos intentan proteger con las compañías los empleos. Lo que hicimos es una estimación de los empleos en riesgo. En la gráfica a la izquierda, lo que se llama aquí Kurzarbeit es el equivalente del despido temporal o del ERTE en España. Y pues hicimos una simulación. ¿Qué pasa si hacemos un encierro de la economía de 2 meses, como lo que está ocurriendo hoy en la mayoría de los países, especialmente en la eurozona, aproximadamente 2 meses de encierro, y en diferentes sectores, si hay actividad más baja, ¿qué pasa para los empleos? Y vemos que hay entre 2 y 12 millones de empleos en riesgo en la eurozona. En España es 8, cuando hacemos esta simulación. Y esa simulación la hicimos hace un mes y como saben, hoy los despidos temporales son aproximadamente 4 millones en España. Es una cifra del Ministerio del Trabajo de hace 2 semanas. Pues pensamos que va también en abril a empeorarse, pero estos dispositivos públicos van a evitar el desempleo más fuerte, pero van a costar también a las finanzas públicas y tenemos las cifras a la izquierda. Estimamos que hasta 1/3 de estos despidos temporales se podrían quedar sin trabajo a finales de un año, debido a esta reapertura muy gradual de las economías. Lo que significaría que las empresas tendrían que reducir los costos fijos, en particular los de los sectores en los que el desconfinamiento es muy lento. Y eso es muy importante para un país como España, donde hay un sector de los servicios, especialmente hotelería y servicios que son vinculados con el turismo, que van por desgracia, sufrir un poco más tiempo que otros sectores, pues porque no van a poder reabrir rápidamente. Y eso explica nuestras previsiones de tasa de paro, que veis a la derecha, con un paro en la zona euro promedio aumentará de 2 puntos porcentuales hasta el 9,5% en 2020. En España, con los datos que tenemos ahora y con información incompleta sobre el resto del año, sobre las políticas del resto del año, podría alcanzar más de 18,5% la tasa de paro en España en 2020 y reducirse de nuevo en 2021. Tenemos una diapositiva enfocada sobre los datos españoles que van a ver muy pronto. A propósito del comercio mundial, al principio de esta conferencia, he dicho que tendremos una pérdida de 3,5 mil millones de dólares. Perdón, hay un pequeño error. Pues son
billones de dólares. En 2020, pues 3.5 trillion en inglés en 2020. Y asistimos a una recarga del proteccionismo. A la izquierda veis la gráfica. Esperamos 2 trimestres muy fuertes de recesión en el comercio de bienes y servicios, el T1 y el T2. Y eso va a llevar la cifra anual a menos 15 en 2020. Si quieren comparar, en 2008 era menos 11% en términos de volumen, ¿sí? En términos de valor, la caída cada vez es más pronunciada porque tenemos también una caída de precios. Pues hay una caída de volumen, claro, y una caída de precios. Y pues esos dos hacen que hay una caída de valores del comercio mundial de menos 20%, lo que es una caída de las más fuertes en la historia del comercio mundial. George, discúlpame, perdona. ¿Me escuchas? ¿Sí? Disculparnos a todos, hemos tenido una leve pérdida de conexión, un momento. ¿Sí? Quizás sería bueno que volvieras un poco hacia atrás y nos hablaras un poco de la diapositiva anterior. Es que se ha perdido la conexión y no sé si todo el mundo ha sido capaz de escucharte lo último que has dicho. La diapositiva de la 7, esa. Sí, eso es. Es que se ha perdido la conexión conexión un momento, disculparnos a todos. No hay problema, no pasa nada. El mensaje clave aquí es que, comparado con la crisis de 2009, los gobiernos fueron muy activos para flexibilizar los dispositivos de despidos temporal, para proteger los empleos, para proteger las compañías, para que evitan que las compañías aumentan sus despidos. Y pues eso va en España vemos que hay 8 millones de puestos, de trabajos que están en peligro y que deberían ser protegidos por esos dispositivos del gobierno. Y aunque sea muy difícil ahora saber exactamente cuál va a ser la tasa de paro en esos países, pensamos que con esta recuperación gradual, esta vuelta a la normalidad que no va a ser mañana, hay sectores que van a sufrir más y que pues despidos temporales se quedarían en desempleo más que 2 meses o 3 meses, pero hasta el fin del año. Y pues las tasas de paro van a aumentar de 2 puntos porcentuales en la eurozona y podría alcanzar el 18,5% en España, pero eso, claro, depende de lo que el gobierno va a anunciar para la recuperación para el desconfinamiento, si va a prolongar, extender los dispositivos de despidos temporales. Y sí, y estimamos pues que para la eurozona es hasta 1/3 de los despidos temporales que podrían quedarse sin trabajo a finales del año, como en los sectores de servicios, de hotelería, servicios de turismo y otros sectores que por desgracia no van a poder reabrir tan rápido que otras industrias, por ejemplo, o la construcción que ya repuntó en España con el principio del desconfinamiento. El mensaje clave para el comercio mundial es decir que el choque más importante en la historia reciente del comercio mundial, porque tenemos una pausa en la economía mundial, pues también una pausa en las importaciones y exportaciones en el mundo. Nuestra estimación es una caída de menos 15% en el volumen del comercio. ¿Y por qué hay un efecto volumen y un efecto precio también? Porque hay los precios de productos pasivos como el petróleo que se cayeron y un dólar más fuerte va a pesar sobre los precios y pues vamos a ver un comercio mundial que va a caer de menos 20% en valor en dólar en 2020 y para repuntar fuertemente en 2021. Pero también hay otras
consecuencias de esta crisis. 3 consecuencias. La primera es que es probable que las cadenas de suministro, que cadenas más cortas estén en foco, como lo han dicho muchos gobiernos, diciendo no podemos tener cadenas de suministro muy complicadas para las cosas medicales, las máscaras, etcétera. Segundo, es probable que las normas sobre la inversión extranjera se endurezcan, porque quieren evitar muchos países que inversores extranjeros compren industrias, compañías durante estos tiempos difíciles y controlen las estrategias, las industrias estratégicas de estos países. Y la tercera consecuencia es que, bueno, claro, la nacionalización se va a considerar cuando es necesaria. La ONU prevé una disminución de la inversión extranjera de IED de hasta un 40% en 2020 y 2021. Y es probable que varios acuerdos de libre comercio y de inversión también, incluido con el Reino Unido, con el Brexit, se van a posponer, se van a posponer. ¿Qué significa eso para insolvencia? Como saben, nosotros en Solunion y en Hermes intentamos hacer correlaciones y a entender, comprender lo que la economía, lo que los desarrollos, los acontecimientos económicos significan para las compañías, para las insolvencias. Aquí hay 2 mensajes. El primer mensaje es que hicimos un análisis sobre los pymes y empresas, las pymes y empresas medianas que están en riesgo en esta crisis, pues que tienen una baja rentabilidad, que tenían baja rentabilidad y que tenían un crecimiento bajo del volumen de negocios antes de la crisis, pues que abordaron la crisis, que empezaron en la crisis con una situación débil. Y esos son 13.000 pymes y midcaps, el 7% del total, en los 6 países más grandes en la eurozona. Vemos también aquí España, es aproximadamente 5% entre 4 y 6% del total de estos pymes y midcaps que están en peligro. En términos de volumen de negocios, son 500.000 millones de euros de volumen de negocios, 4% del PIB de la zona euro, que podrían estar en riesgo si estas compañías no tienen un apoyo. Y bueno, es el primer mensaje. El segundo mensaje es que con estas compañías que están en peligro y a pesar de un apoyo sin precedentes de los gobiernos, vamos a ver de manera un poco ineluctable cifras de insolvencias que van a aumentar. Una vez más, yo y nosotros no queremos decir que todas las previsiones son perfectamente exactas con los números en las diferentes regiones, porque las cifras definitivas van a depender de las políticas públicas después de la crisis, no solo las políticas de socorro, como hemos visto, pero las políticas de recuperación. También van a depender de los posibles cierres de tribunales de comercio, que van a crear retrasos, ignoras en los registros oficiales de liquidación, etcétera, etcétera, y procedimientos de reestructuración. Pues ahora lo que vemos, nuestras previsiones son 25% de aumento para los Estados Unidos, 20% a nivel global, 19% en Europa y 15% en China, en términos de aumento de insolvencias. Es interesante notar, como ven a la gráfica a la derecha, que sí es un aumento muy fuerte comparado al
nivel anterior de la crisis o a los crecimientos, a los aumentos anteriores de la crisis. Pero son menores, más grandes que en 2008-2009, o pueden ser más pequeños si hay un apoyo a las empresas en la recuperación. Eso va a depender, como lo he dicho. Pues hablamos del choque, hablamos de los mecanismos de soporte. Vimos que las políticas fueron eficaces, proactivas para el socorro, para el alivio urgente de emergencia durante la crisis, pero eso solo es la primera etapa de la crisis, la etapa del confinamiento, la etapa del encierro. Ahora la segunda etapa está empezando, la etapa de la apertura, muy gradual. Lo que intentamos hacer es un poco ver las diferentes capacidades de los países. Hicimos un framework del desconfinamiento. De las condiciones iniciales, pues a la izquierda veis este framework. Las condiciones iniciales son, bueno, los países pueden ser listos o no para desconfinar, si tienen el virus bajo control, si tienes una capacidad medical más grande que al principio de la crisis. Y depende también las condiciones iniciales de la vulnerabilidad económica al confinamiento, porque hay países que no pueden confinar mucho tiempo, porque tienen informalidad en el mercado de trabajo, pues no tienen seguridad social tan fuerte que en Europa, por ejemplo, como en los Estados Unidos o otros países emergentes. Hay países donde hay presión política intensa para desconfinar. Por ejemplo, en un país como los Estados Unidos, también en Brasil, pero también en nuestros países, donde el confinamiento no puede durar un tiempo indefinido. Y pues hicimos una gráfica a la derecha, donde ponemos los países en función de estos dos variables. La readiness, la preparación, si los países están listos, lo hicimos con una estimación del R0, de la tasa de reproducción del virus. Si la tasa de reproducción es menos que 1, significa que los países son más a la derecha. Si la tasa de reproducción es más que 2 o 3, como es el caso para el COVID-19, pues los países son más a la izquierda. Y el otro axis es lo de la vulnerabilidad al confinamiento. Aquí vemos diferentes grupos. El grupo es en naranja, con muchos mercados emergentes y en desarrollo, donde hay un riesgo de error político más alto a causa de esta presión para desconfinar. Hay los early birds en azul, que están ahora más listos para desconfinar, pero gradualmente. Italia, Alemania, Corea del Sur, China, etc. Hay los que son un poco borderline, en verde, donde hay Francia y también España, porque la situación es mucho mejor en términos de R0, pero hay un riesgo de infecciones secundarias también ahí. Y los últimos son en lucha, los que todavía están en lucha. Hay un potencial de desconfinamiento on y off y muy gradual. Y es un país como Japón o Turquía o el Reino Unido. Pues he dicho que acabamos la etapa 1 y ahora hay la segunda etapa de apertura gradual de las economías nacionales con pruebas masivas, seguimiento y aislamiento de los nuevos casos, y en términos de medidas, pensamos que lo que va a ocurrir es que tendremos medidas de confinamiento selectivas sobre sectores selectivos, como los de los servicios, hotelería, restaurantes, etc. Y las restricciones fronterizas y prohibiciones de eventos van a continuar más tiempo en esta etapa 2. Y la política se centrará en impulsar las perspectivas de recuperación económica.
Vamos a verlo un poco más en detalles en la próxima diapositiva. La etapa 3 es la etapa donde la economía mundial vuelve gradualmente a la normalidad, con restricciones de grandes eventos y fronterizas se van a suavizar, y un apoyo continuo a la política fiscal y monetaria de parte del gobierno y de los bancos centrales. Y finalmente, por fin, en la etapa 4, habemos vacuna que permite un retorno completo a la normalidad, sin restricciones de fronteras, etcétera, etcétera. Y el apoyo de las políticas puede retirarse gradualmente en este caso. Pues ahora lo tenemos un poco más detallado, también lo tenemos en nuestro nuevo informe, que tiene un menú, un poco un menú de las políticas públicas que se pueden implementar durante los diferentes tipos perdón, ¿qué pasó? Los diferentes etapas del confinamiento. Aparece que mi PowerPoint está... Bueno, aparece bien aquí, así. Pues si vemos un poco la etapa 2 del desconfinamiento, lo más probable es un desconfinamiento... bueno, ¿qué está pasando? Lo siento, tengo problemitas de... Un momento, perdón. ¿Todavía pueden ver el diaporama o no? Sí, podemos ver tu pantalla, pero se está saliendo del modo presentación, no sé por qué. Ah, pero no sé por qué Un segundo. Ahora se ve en presentación. Ok, voy a ver si continúa. Sí, bueno. Pues en un poco más detalles, la idea es decir que en cada etapa 1, 2, 3 y 4, hay políticas diferentes que hay que adoptar. Del socorro a la recuperación, al estímulo, etcétera, etcétera. Y claro que a la etapa 4 tenemos que preparar el futuro para invertir en salud pública, infraestructura, ampliar la política de estímulo ecológico y innovación, invertir en la capacidad de producción local y mejorar la distribución social. Si quieren más detalles, tenemos en el informe completo todas las políticas posibles en estas diferentes etapas, para compañías, para el sector financiero y para hogares. Una diapositiva interesante para decir que otra consecuencia de la crisis será la tasa de ahorro. De manera macroeconómica, vamos a ver que, o lo que vemos durante esta crisis, de manera macroeconómica, porque hay grandes diferencias entre las diferentes, las diferentes personas, los diferentes países y los diferentes trabajos, pero de manera macroeconómica vemos que las tasas de ahorro van a aumentar, porque durante el desconfinamiento la gente ha podido ahorrar más que antes del confinamiento. Y eso lo vemos para todos los países, como ven a la derecha. España también va a ahorrar mucho más que antes del periodo donde tenía una de las tasas más bajas de la Unión Europea, de la eurozona. Y eso significa que los gobiernos van a tener que aprovechar o a incentivizar, a hacer incentives para que este ahorro se convierte en inversión. Pero en el corto plazo,
claro que los hogares van a guardar un poco este ahorro porque va a ser un ahorro de precaución para las próximas crisis. Para las próximas crisis. Ahora hablamos un poco más de los diferentes países rápidamente y después de España. Lo que vemos en los Estados Unidos es también un choque muy fuerte en la economía, como veis en la gráfica a la izquierda. Un choque de 30% en la economía doméstica en el segundo trimestre. Esperamos, somos un poco menos negativos sobre los Estados Unidos a causa de los programas de estímulo fiscal, presupuestario y monetario que los Estados Unidos están haciendo, que son bazucas, pero eso no significa que el choque va a ser menos fuerte, eso significa que la recuperación va a ser más rápida o más fuerte, pero el choque es de 30%. Con la tasa de paro que aumenta muy rápidamente en los Estados Unidos, porque hay menos protecciones para el empleo comparado con otros países que tienen un welfare state más grande, como en Europa, por ejemplo. Estimamos un aumento en la tasa de morosidad, en delinquency y en insolvencias, como lo hemos dicho con las insolvencias, porque son correladas hay una correlación con la tasa de desempleo. En China, también brevemente, la idea es que es la primera vez que vemos un PIB que disminuye en un trimestre y tanto desde 1996 en China. Este crecimiento va a disminuir en el total del año al 1,8%. Y el año pasado era 6%. Pues es una desaceleración muy fuerte, pero tenemos que tener en cuenta que China, sus condiciones iniciales fueron crecimiento muy alto. Y la segunda cosa es que China acabó su crisis, su outbreak, su brote también, antes de los otros países, claro, pues el T1 era el peor momento para la economía china, pero para Europa y los Estados Unidos es el T2, el segundo trimestre, que va a ser más dañino para estos países. Lo que vimos en China es que no hicieron tanto bazooka durante el brote, y políticas de socorro fueron moderadas, pero esperamos ahora una nueva flexibilización. Pues un tamaño del paquete de estímulo fiscal, como ven a la izquierda, más grande que en 2019 y en 2018 en términos de porcentaje de PIB, 6,5%, pues es más que muchos países europeos, es más que España también, que es alrededor de los 2% para España en términos de paquete directo, como lo hemos visto. Las tasas de intereses también van a estar flexibilizadas. Y hay una posibilidad que utilicen las autoridades el sector de la vivienda como estabilizador cíclico, pero parece que no quieren hacerlo no quieren flexibilizar las condiciones de créditos demasiado, porque la economía en China es muy leveraged. Perdón, no recuerdo el término, pero hay un leverage muy importante en China. En Europa, para empresas, lo que esperamos es una disminución de las ventas y un deterioro, un empeoramiento de los márgenes. Otra vez vemos los índices de gestores de compras, PMIs, en Europa, en eurozona, que se desplomen en servicios y en sector manufacturero también. Un choque sin precedente, un retroceso sin precedentes.
Estimamos que el volumen de negocios de las empresas de la eurozona podría caer más de un 30% anual en el pico de la crisis este trimestre, como veis en la gráfica, la segunda gráfica, pero van a repuntar en 2021, pero el choque va a ser severo. Y a la última gráfica vemos el mismo indicador que al principio de la presentación, que muestra, pero para la eurozona, que las empresas se enfrentan a un fuerte aumento de su existencias en relación con los nuevos pedidos, lo que puede anunciar nuevas presiones a la baja en los precios de venta, porque las compañías tienen muchas existencias y después deben venderlas y pues es posible que tengamos presiones a la baja en los precios. En Alemania el mensaje es similar, es un mensaje de mayor desaceleración desde la Segunda Guerra Mundial. Los indicadores de Business Climate lo muestran, los que tenemos ya son, bueno, a un nivel históricamente bajo, y estos datos de alta frecuencia sugieren que la economía pasó de una tímida recuperación en enero y febrero a una recesión total como en 2008 y 2009 en un plazo de un mes, pues más rápido, que en 2009. También vemos a la derecha las previsiones para Alemania, un casi menos 9% de contracción del PIB en 2020, seguida de una recuperación en forma de U en la segunda mitad del año. Hay otro escenario, como lo he dicho al principio, el escenario del L-shape, el escenario de la protracted crisis, que no es nuestro escenario de referencia, pero que no se puede olvidar porque hay posibilidad de un segundo brote, hay posibilidad de errores de políticas públicas. En este escenario, el PIB podría caer un 20% este año. En Alemania, lo que es un poco, que es una estimación que es un poco similar en toda la eurozona, para España también. La recesión podría ser 20% si hay una protracted crisis y un L-shape, pero hoy no es nuestro escenario de referencia. Francia, la historia es similar aquí también porque hay un choque en el consumo y la inversión en el segundo trimestre. A la derecha vemos más detalles sobre los diferentes componentes del PIB, pero cuentan la misma historia, que es una historia de un confinamiento que tiene un impacto muy fuerte sobre la demanda doméstica interna y que tiene también un impacto sobre la demanda externa, porque el comercio mundial, como lo hemos visto, es apagado o se paró durante por lo menos 2 meses y no va a repuntar solo gradualmente. En Italia se espera una profunda recesión. También Italia tenía una situación un poco similar a la de otros países como Japón o quizás Alemania, pero claro, solo en términos de crecimiento. Lo que quiero decir es que empezó esta crisis con tasas de crecimiento bajas y con una economía en términos de ciclo económico débil, lo que no es el caso para España, que tenía un ciclo económico más fuerte que otros países en la eurozona. Pero en Italia se espera una profunda recesión a causa de estas condiciones iniciales y también a causa del choque que era uno de los más fuertes en el mundo con la crisis del COVID muy, muy fuerte. En 2021 esperamos un rebote gracias al estímulo fiscal, pero, y eso lo vemos en todos los países, es que todas estas medidas van a aumentar fuertemente los déficits fiscales y presupuestarios y las deudas públicas. Pero como vemos que las tasas de interés van a quedar bajas durante, un largo tiempo, ahora no vemos un riesgo inmediato de crisis de la deuda, como tuvimos en la década precedente, pero
hay que tener en cuenta que las deudas públicas van a aumentar mucho en Italia, va a aumentar hasta los 150% del PIB. En el Reino Unido también, misma historia del PMI que se desplome, que se reduce fuertemente. Otro problema del Reino Unido son los trabajadores extranjeros y va a tener un impacto sobre el mercado laboral en el Reino Unido porque depende mucho, como veis en la gráfica de la derecha, sobre los foreign workers, sobre los trabajadores del extranjero que no van a poder venir o aumentar en los próximos meses a causa de esta crisis del COVID. En España, aquí tienen nuestras últimas previsiones por componente del PIB. Otra vez, en términos de choque, tenemos primeras estimaciones de lo que pasó en la economía, estimaciones que dicen que la economía durante el confinamiento funcionaba a 60%, al 70%, 55, 60%, un poco menos que en Francia, donde estaba funcionando al 65%, según el Instituto de Estadística. Pero vamos a saber un poco más este jueves con la publicación del PIB del primer trimestre. Lo que vemos hoy es una contracción muy fuerte del PIB de menos 11% en 2020, pero un repunto muy fuerte en 2021. Cuando tienen una recesión más fuerte, de manera contable, de manera de contabilidad, cada recuperación es más fuerte también. Y es porque veis 10% en 2021. Pero eso es el escenario de referencia donde no tenemos un segundo brote de infecciones y no tenemos una protracted crisis. Tenemos una recuperación en forma de U. El consumo privado va a sufrir más a causa de este confinamiento, especialmente, y del paro que va a aumentar, por desgracia. Y la inversión también es una componente afectado por esta crisis. Vemos nuestras previsiones de paro también en esta gráfica y las previsiones de deuda pública que podría alcanzar 116% del PIB en 2020 y reducirse un poco en 2021 con la recuperación. En la gráfica a la derecha veis el mercado laboral. Son datos preliminarios para el mes de marzo, datos mensuales que tuvimos. Mañana tendremos, o miércoles, tendremos los datos trimestrales para la tasa de paro, pero vemos que lo ven en la derecha de esta gráfica, que hay un cambio de tendencia, claro, con los empleados que se reducen y la tasa de 400.000 y la tasa de desempleo que aumenta en marzo. Y este mercado laboral en España subirá daños al corto plazo con servicios de hostelería y todo lo vinculado con el turismo, que representa una alta porción del PIB, alrededor de 15%. En Francia es 9%, en Alemania es 11%, en Italia es 13%, pues es más que todos esos países. Portugal tiene una parte más grande en el PIB de ese turismo, que es 18%. Pero España alrededor del 15%. Y pues va a depender, claro, de las políticas de socorro y de las políticas después de recuperación de estímulo. Estas políticas, hicimos un resumen un poco de las diferentes políticas. No voy a hacerlo en detalle, pero el mensaje principal es que para empresas y para hogares veis que son aproximadamente 2% del PIB. Pues es la razón por la que dije yo que las inyecciones directas, el public spending directo es un poco menos fuerte, menos grande en tamaño relativo con el PIB,
que países como Japón o Reino Unido o Alemania o Francia, pero hay un programa de garantías muy, muy grande de 9% del PIB en España. Y aquí vemos un poco más los diferentes detalles de estas tres políticas. Eso es también una de las razones porque tenemos una tasa de contracción de la economía fuerte en España. Primero, porque España es vulnerable a causa de sus sectores vinculados con los servicios y el turismo. Y segundo, también porque las medidas que fueron tomadas hasta hoy son un poco menos agresivas que otros países, porque España quiere hacer algo más al nivel europeo. Para concluir, tenemos un apéndice con otros datos sobre mercados emergentes, sobre otros continentes, etcétera, pero pensé que quizás hablar un poco de América Latina es interesante al final de este webinar. En América Latina la situación va a ser muy complicada. También esperamos una recesión, menores tasas de interés para combatir esta recesión y una mayor carga de la deuda pública. A la izquierda veis la previsión de crecimiento del PIB. América Latina va a entrar en su más profunda recesión registrada, menos 3,8%. Si excluimos Venezuela, si intentamos hacer previsiones con Venezuela, es alrededor de menos 4, menos 4,1 o 2%, pero bueno, las estimaciones son alrededor de los menos 4, con la información que tenemos hasta ahora, debido a este shock a la demanda externa, con China, con las materias primas, pero también a los bloqueos de la demanda doméstica. Casi todos los países han adoptado también una política de lockdown, confinamiento, y cuando no es al nivel nacional, es al nivel regional o al nivel estatal. Vemos ahí Argentina, que va a sufrir más porque tenía una situación mucho más débil al principio. Países como México, que van a sufrir, que van a tener una recesión más fuerte, y Brasil también, porque son economías que dependen de los Estados Unidos para México y de la demanda interna, del consumo interno, del consumo privado para Brasil. 66% del PIB es consumo externo. Pues cuando hay una pausa en este consumo, hay un impacto fuerte. Segundo mensaje, las tasas de política de los bancos centrales. Los bancos centrales también en estos países de América Latina fueron proactivos y eficaces para reducir las tasas de intereses para apoyar la actividad. Y lo que vemos es también una posibilidad de hacer políticas que llamamos no convencionales, como el QE, como las compras de bonos soberanos y corporativos. Hay bancos centrales que están considerando hacerlo, como en Colombia, en Chile o en Brasil. Para terminar sobre América Latina, esta crisis, ¿por qué es también fuerte en nuestros países? Porque muchos no tienen la margen de maniobra presupuestaria para combatir esta crisis. No pueden hacer un estímulo de 10% del PIB, como en algunos países que tienen una deuda más baja. Hay un país, en el caso de Perú, como veis, tiene una deuda muy controlada en términos de deuda pública, y no es una coincidencia que Perú es el país donde el estímulo presupuestario es el más grande. Es de 12% del PIB, lo que es enorme para un país, para Perú. En otros países no hay una margen de maniobra tan fuerte, y pues otros países van a tener que pedir la ayuda del FMI, como en América Central, o también es posible en Argentina y en Ecuador, México o Brasil, por ejemplo. Para concluir, eso
lo que he intentado describir y explicar y analizar hoy es nuestro escenario de recuperación en forma de U, lo que significa que el punto bajo es este trimestre, el mes de abril y quizás un poco mayo también, pero después del mes de abril y mayo vemos una recuperación gradual, claro, pero una recuperación. Lo que queremos también no olvidar en esta presentación es posibilidades que saldría mal en términos de recuperación, con una recuperación no en forma de U, como vamos a ver o podemos ver en la mayoría de los países, pero una recuperación en forma de L, lo que significa que no regresaríamos a los niveles de PIB ante crisis en 2021, pero después, con una crisis sobre los 2 años. Aquí hacemos una lista de los 7 sins, de los 7 pecados que podrían hacernos bascular o no podemos desencadenar este escenario de L. Un segundo brote más grave, claro. La incertidumbre que retrasa la inversión y impulsa un ahorro preventivo largo durante mucho tiempo, donde el consumidor no va a consumir, pero a ahorrar. Riesgos para el sector bancario y inmobiliario. Errores de política, como por ejemplo un desconfinamiento demasiado rápido o políticas que no van a proteger hogares y corporaciones suficientemente, bastante. Hay otra probabilidad de descontento social en todos los países, en países de Europa, pero también en los Estados Unidos y en otros países de América Latina, por ejemplo, donde la situación social era débil o era antes de la crisis era muy difícil. Los dos últimos son la idea de que cadenas de suministro más cortas puedan impulsar muchas medidas proteccionistas, y eso va, bueno, con aranceles, por ejemplo, muy altos, más altos que los de Trump, en todas partes del mundo, lo que puede dañar los corporativos que tienen que importar y exportar. Y eso tendrá un impacto más largo sobre la economía, con un L-shape. Y por fin, un exceso de moral hazard, que llamamos de riesgo moral, que podría crear un riesgo colectivo de mayor inflación si bancos centrales se exceden en la monetización del déficit. Y eso podría tener impacto sobre la inflación, que hoy no vemos, porque vemos una inflación controlada a causa de este consumo deprimido, pero hay también un riesgo que desencadenaría un escenario de L-shape. Pues eso es el fin de mi presentación. Como lo he dicho, tenemos otras diapositivas sobre otros países, pero lo que podemos hacer ahora es responder a preguntas si tienen algunas. Y para resumir, la idea es que será una recesión muy fuerte, pero esta vez las políticas fueron muy eficaces, las políticas de socorro, y pues ahora el desconfinamiento va a depender de que las políticas de recuperación, las políticas de estímulo, más que de socorro, continúan siendo eficaces para amortiguar el golpe y para permitir una recuperación muy fuerte como la que vemos en 2021 para nuestro escenario de U-shape. Muchas gracias por su atención